Y en este caso vamos a tener un panel sobre inteligencia. Si bien es cierto que el eje articulador de los trabajos de este evento académico es la prevención, le hemos querido dar también un sesgo y la importancia que tiene contar tanto con la información anticipada, que eso es la inteligencia, y como evitar el acceso a información propia del enemigo, que es la contrainteligencia. Y para ello tenemos tres expositores que me voy a permitir presentar muy brevemente para dejarles el uso de la voz, y la mecánica de trabajo va a ser que cada uno de estos expertos en inteligencia va a tener aproximadamente 15 minutos para exponer, y posteriormente vamos a dejar abierta la sesión de preguntas y respuestas, así que les pido que vayan tomando nota y cualquier duda, inquietud que surja, pues la vamos a poder desahogar al final, ¿no? Entonces, el orden de la presentación va a ser primero María Isabel Vázquez Menchaca. Ella es contadora pública egresada de la Universidad Anáhuac Norte. Se desempeña como presidente del Consejo del Grupo Mexicano de Consultoría 360, y en realidad, bueno, esta mujer se ha especializado en el tema de lo que se conoce como inteligencia financiera, lo que la expositora que nos antecedió denominó el lavado de activos, que la legislación española se denomina blanqueo de bienes y capitales. Ella será la primera expositora. Posteriormente tendremos a Manuel Ignacio Balcázar Villarreal. Él es egresado de la Universidad Iberoamericana y actualmente es candidato a doctor en Administración Pública. Se ha desempeñado varios años en el gobierno federal, en áreas de inteligencia, particularmente en Presidencia de la República y en el sistema de inteligencia naval, o sea, inteligencia de la Secretaría de Marina Armada de México. Y bueno, y va a cerrar esta mesa Carlos Antonio Flores Pérez, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y actualmente se desempeña como profesor investigador en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, conocido por las siglas de CIESAS, recientemente incorporado a Veracruz, y quien también tiene experiencia en diversos órganos de inteligencia. Bien, entonces, sin mayor preámbulo, le vamos a dar el uso de la voz a María Isabel Vázquez Menchaca. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación y muy honrada de estar en este panel compartiendo con expertos en esta materia. Cuando me invitaron a participar con ustedes, dije, ya se hizo mi sueño realidad. Y ese sueño que se hace realidad es el poder hablar sobre temas de prevención de lavado de dinero para la ciudadanía en general. Estamos hablando de seguridad ciudadana, y seguridad ciudadana seguramente estaremos de acuerdo, si podemos decir que se traduce o se convierte en la certeza de que cuando salgas a trabajar puedas regresar con seguridad a tu casa, la certeza de que cuando tú pagues en un restaurante te van a cargar únicamente lo que pagaste, la certeza de que si alguien hace algo mal será castigado, y la certeza de que tu esfuerzo porque hagas las cosas bien todos los días va a tener un premio que se va a traducir en una seguridad para tu familia. Entonces, este es el reto para mí en lo personal, platicarles un poquito acerca del tema de prevención de lavado de dinero, porque también pienso que el tema de seguridad ciudadana es la máxima materialización del trabajo del Estado. ¿Qué tan bien está haciendo el Estado su trabajo en materia de darnos certeza y seguridad a nosotros como ciudadanos? Entonces vamos a ver qué fue lo que opinó el GAFI. ¿Y quién es el GAFI? Bueno, hagan de cuenta, para aquellos que no están familiarizados con el tema, como la ONU es para la paz, así es el GAFI, un organismo internacional en relación con el tema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Este organismo se encarga de publicar 40 recomendaciones, que es como la Biblia, y estas recomendaciones son tanto para los países como para el sector bancario y como para el país en general.
Actualmente estamos en la cuarta ronda de evaluaciones por parte del Gafi, es decir, varios países estamos participando ahí, pero no depende nada más de que nosotros tengamos nuestra buena intención de hacer bien las cosas, sino que existen evaluaciones mutuas. Esta evaluación se llevó a cabo en 2017 y aquí vamos a platicar un poquito sobre cómo nos ve este organismo internacional. ¿Por qué es tan importante la opinión del Gafi respecto a México? Bueno, para ustedes que no estén enterados, y para los que sí, recuerden que en el 2008 fuimos evaluados por el Gafi y en aquella ocasión nos dijeron, ¿sabes qué? No existe en tu legislación el término de actividades vulnerables. Ustedes recordarán la sonada ley antilavado que salió en el 2012 e inició vigencia en 2013. Esta ley antilavado surgió por las recomendaciones del Gafi. También nos dijeron, no tienes gente en tu unidad de inteligencia financiera. Hoy contamos con una unidad de inteligencia financiera mucho más robusta gracias a todas estas recomendaciones. ¿Por qué? Porque también esta calificación es importante para ver cómo nos ven el resto de los países, que finalmente se va a traducir también en costos de financiamiento, en seguridad y tranquilidad para inversión en México, etcétera. Entonces, por eso es importante saber qué es lo que dijo el Gafi de nosotros en este informe, en esta última evaluación. Que también es importante analizar que no solamente vino a evaluar el cumplimiento como la vez pasada, a ver si teníamos palomita, ¿lo tiene? Ok. Ahora vino a evaluar si, además de cumplir, están siendo efectivas las medidas que estamos tomando. ¿Qué fue lo que dijo del régimen general de lavado de dinero en México, de prevención de lavado de dinero? Dijo, ya tienes un régimen maduro, tienes un marco legal con el cual estás funcionando, ha habido una mejora significativa, sin embargo, sigue siendo de alto riesgo en materia de delincuencia organizada, tráfico de drogas, extorsión, corrupción y evasión fiscal. Muchas veces evasión fiscal sentimos que no es un delito tan grave, pero bueno, Gafi sí lo pone al mismo nivel. ¿Qué dijo acerca de las autoridades clave? Dijo, tienen una buena comprensión. Hay un documento muy importante que se publicó por primera vez en la vida del país, que es la Evaluación Nacional de Riesgos. Se publicó en 2016, donde a través del trabajo conjunto de diversas autoridades se hizo una radiografía de todo el país, donde decimos qué tan vulnerables somos, en qué somos vulnerables, qué está fallando. Es la primera vez que se hace esta evaluación, probablemente para 2019 se haga una actualización de esta y es un documento de referencia para todos los que estamos involucrados en el tema de la prevención. Sin embargo, aún cuando tú ya tomaste la fotografía con tu Evaluación Nacional de Riesgos, todavía no asignas los recursos suficientes a cada área para poder combatirlo. Y surgieron muchísimas ideas, todo el mundo cuando va y se hace análisis con el médico y se pesa y demás, se le ocurren a uno 1000 ideas, voy a bajar de peso, voy a ponerme a dieta, voy a ir con acupuntura y demás. Así, lo mismo surgieron todas estas ideas a partir de la Evaluación Nacional de Riesgos. Ahora, el reto es, ¿lo vas a poder implementar? ¿Vas a contar con los recursos para poder lograr esta implementación? Siguiente, acerca de la UIF, de esta Unidad de Inteligencia Financiera, ¿qué nos dicen? Dice, ok, la Unidad de Inteligencia Financiera pone a disposición la información que está generando y las autoridades competentes sí la están consultando. Sin embargo, el volumen de información que está generando todavía es limitado en cantidad y todavía hay un bajo número de investigaciones financieras. Es decir, ya está funcionando. Hace 10 años cuando nos vinieron a evaluar, creo que había 5 personas en la UIF, ahorita ya está funcionando, ya se está generando información, ya la están consultando, pero todavía no se traduce en un interesante número de investigación financiera. Ahora bien, ¿qué dicen de la PGR? PGR no consideraba la identificación e investigación de lavado de activos como una de sus prioridades clave. Obvio, bueno, vámonos primero por narcotráfico, vámonos primero por corrupción, etcétera, y como consecuencia, cuélgale también la de lavado de activos. Es decir, no se persigue el delito de lavado de dinero en México de manera proactiva y sistemática. Cuando surge otro delito, entonces ahora sí viene lavado de dinero. Y otorga más prioridad a la investigación de estos delitos que están antes que el de lavado de dinero. Eso es lo que está sucediendo actualmente, o es la opinión que tiene respecto del trabajo que se está llevando a cabo por parte de la PGR y que se traduce también en muy pocas condenas se convierte también en muy pocas condenas
por casos de lavado de dinero. También se detectaron deficiencias significativas en el modo en que se investigan los casos de lavado de dinero. Y por otro lado, la corrupción. Entonces dicen que es primero el huevo o la gallina. Entonces, si las autoridades que están involucradas de hacer toda esta detección están involucrados en temas de corrupción, ¿cómo va a poder México solucionar esta situación? Entonces, cuando estaba pensando que en el público del día de hoy iban a estar seguramente estudiantes como ustedes, decía, ¿cómo lo explico de una manera muy sencilla? Y me acordé de mi abuela que le gusta hacer pasteles. Entonces, imagínense una duya donde le ponen hasta abajo el color blanco, luego el amarillo, luego el rojo. Y entonces, si tú le empiezas a oprimir, el primer color que va a salir es el blanco. Son los resultados de lo que estamos viendo que ya está pasando en el sector financiero. Y después va a venir lo que viene de la UIF y después viene lo de la PGR. Es un proceso en el cual estamos todavía en pañales, sin embargo, hay grandes avances en materia de prevención de lavado de dinero. También nos dice, no estás haciendo nada en materia de decomisos, no estás persiguiendo el decomiso del producto de manera sistemática. Respecto a los supervisados, que es decir, el sector bancario, sí entienden perfectamente el sector bancario que hay amenazas de lavado de dinero por temas de grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, el sector financiero no se siente o no lo tienen tan claro que sean vulnerables para lavado de dinero por temas de corrupción o por ciertas actividades vulnerables. Recordemos actividades vulnerables, no sé, la venta de autos, la venta de arte, el blindaje, etcétera, renta de inmuebles y demás, no sienten que haya mucho riesgo por ese lado. Y tampoco tienen claro el uso indebido de personas jurídicas, ya saben, holdings y asociaciones y diversas telarañas jurídicas que se dan sus artimañas para ocultar todo este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que más le preocupa? Que no se identifica quién es el beneficiario final. No se ha identificado o no hay reglas muy claras para poder decir quién es el que se encuentra atrás del uso de estos recursos. ¿Qué es lo que normalmente hace el sector financiero? Lo que hace es, fírmame una declaración bajo protesta, decir verdad, que el dinero es para ti, y con eso se están protegiendo. También las personas que realizan actividades vulnerables, venta de autos, renta de inmuebles, etcétera, dicen, ¿por qué me toca a mí hacer el trabajo de la policía? Esa no es mi chamba, a mí déjame vender arte o vender coches, etcétera, eso no me toca a mí. Entonces no hay una conciencia plena acerca de la identificación del beneficiario final. Y hace rato mencionaba por ahí Diana en su conferencia, cuando te dicen, oye, no pasa nada si te depositan en tu cuenta 500,000 pesos, es que la mía está bloqueada. Y no tenemos esa cultura de entender la gravedad que puede existir por un simple sí. Otro golpe fuerte en la evaluación por parte del GAFI es a las organizaciones sin fines de lucro, que es dentro de las actividades vulnerables, el recibir donativos está considerado como una actividad vulnerable al lavado de dinero. Sin embargo, el GAFI la considera dentro de todas esas la más vulnerable. Y dice, no estás haciendo ninguna diferencia con las organizaciones sin fines de lucro para detectar realmente quiénes son los donatarios y de dónde, o sea, qué es lo que está pasando. Todavía lo tienes bastante oculto y no tienes sanciones definidas claramente para la no identificación de esos donatarios. De personas políticamente expuestas, faltan requisitos para determinar si el beneficiario final de un cliente es una PEP o no. PEP es una persona políticamente expuesta. En la parte de seguros, en sector seguros, no hay una regla para identificar si el beneficiario de un seguro de vida, que es una forma común de lavar dinero, es una PEP o no. Y hay una lista de qué se debe de considerar una PEP para sector financiero, para poder decir si es una persona políticamente expuesta o no. Y en esa lista no aparecen oficiales militares jerárquicos, no aparecen ejecutivos altos de empresas estatales, no aparecen los funcionarios a nivel municipal. Entonces, esto pues definitivamente también deja un hueco. Si estamos hablando de combate a la corrupción, esas listas de PEPs deberían estar fortalecidas. Y bueno, con todo esto, ¿cómo nos fue en la calificación? Decíamos, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Bien? No, perfecto. ¿Todo bien? Ok. Nos van a calificar, en todo nos van a poner, bueno, aquí no nos ponen 5, 6, 7, 8, 10. Acá nos dicen o no cumples
o parcialmente cumples, o mayoritariamente cumples, o de plano cumpliste. Y decíamos que son 40 recomendaciones las que emite el Gafi, y de cada recomendación es que hacen una evaluación. De esas 40 recomendaciones tuvimos 5 con una calificación de cumplimiento, tuvimos 19 con mayoritariamente, tuvimos 15 con parcialmente, que estaríamos hablando como entre un 6, un 7, y una con no cumple. Perdón. Entonces, creo que también aquí hay muchos profesores. ¿Cómo cuánto les daría esto de promedio? A lo mejor un 7,5. 7,5 es una buena calificación para uno de sus alumnos, o todavía tiene mucho esfuerzo que llevar a cabo. Bueno, pues así está nuestro país ante los ojos de este organismo internacional en materia de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo. De repente como que no le atino muy bien. Allá, ok. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros que estamos sentados el día de hoy escuchando este 4º Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana? Bueno, en resumen, que ya ahorita, antes de que llegaran estas recomendaciones, México corriendo ya había implementado una evaluación de riesgos para todo el sector financiero. El año pasado, antes de que se hiciera la calificación, les dijo, a partir de este momento, todo el sector financiero debe implementar un enfoque basado en riesgos. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que poder identificar tus riesgos como parte del sector financiero, poder diseñar una serie de mitigantes y medir cómo está comportándose tu riesgo. Solamente que cuando vinieron a revisar, eso apenas iba a entrar en vigor, entonces por eso no lo mencionan. También están haciendo modificaciones importantes acerca de la identificación del propietario real. Por eso es que nos dan tanta lata. Oiga, usted me puede mandar otra vez su comprobante, me puede venir a firmar esta cartita, tiene 10 días para venir a actualizar su información y le voy a tener que bloquear su cuenta. Todo eso es resultado de esta implementación del enfoque basado en riesgos. Todo eso no es nada más lata burocrática que se le ocurre al sector financiero. Están respondiendo a una obligación que tienen por parte de CNBV para poder mitigar sus riesgos. ¿Qué vamos a esperar también? Que definitivamente va a haber modificaciones sustanciales a esta ley antilavado, como la conocen los que están involucrados en este tema, la LF-PIORPI de cariño porque el nombre está muy largo, y le van a buscar tener mayor observación hacia las organizaciones sin fines de lucro, también más capacitación, que es algo que todavía no está obligatorio, y seguramente vamos a tener mucho mayor supervisión por parte de CNBV, SAT, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y CONSAR. También vamos a ver que hay mayor comunicación entre autoridades, cada vez hay mejores reglas para que puedan compartir información, también incremento en medidas para el combate de la corrupción y la persecución del delito de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de manera independiente y de manera sistemática. Eso es lo que podemos esperar como resultado de esta evaluación del Gafi. Y para nosotros, Juan, Pedro, María, que estamos aquí sentados en esta mesa, ¿qué es lo que nos toca hacer? La primera es que cooperemos con las reglas nuevas del sector financiero. Cuando nos pidan actualizar la información, cuando nos pidan tu comprobante de domicilio no se ve, cuando nos pidan que no te pareces a la de tu foto del INE, etcétera, cooperemos para que esto pueda funcionar. No hagamos cosas buenas que parezcan malas. No hagamos pues es que me lo depositó porque estaba más fácil y ya iban a cerrar el banco. Sí, nada más fue una vez. No sabemos realmente cuál es el riesgo que estamos corriendo. Entonces, hagamos las cosas como deben de ser y aunque nos tome un día más, hagámoslo así. Detecta ahora para ustedes, empresarios, académicos, estudiantes, detecten o identifiquen de qué manera su empresa, la suya, la de su familia, donde trabaja su papá, su mamá, etcétera, puede ser vulnerable al lavado de dinero. Y trata de implementar sanas prácticas, estés o no obligado. Oye, yo no soy actividad vulnerable. No importa, si tú estás detectando que por la operación que tú realizas, por ejemplo, agencias de publicidad, no es una actividad vulnerable. Sin embargo, es una actividad que frecuentemente se utiliza o la vemos reflejada en tipologías como una forma de lavar dinero. ¿Por qué? Porque ¿quién te va a decir que este logotipo sensacional no vale $2 millones, verdad? Entonces, no es una actividad vulnerable. Sin embargo, tú puedes identificar que eres vulnerable e implementar sanas prácticas. Actualmente existen en el mercado 1,001 proveedores para consulta de listas de personas bloqueadas relacionadas con delitos de lavado de dinero, etcétera. Pueden implementarlo fácilmente en sus empresas.
Sé consciente que la prevención de lavado de dinero literalmente bloquea otros delitos. Lo hemos visto cuántas veces y decíamos que no solamente es a través de la PGR y WIF donde se está bloqueando. Donde hemos observado el mayor bloqueo actualmente es a través del sistema financiero. ¿Por qué? Porque los bancos hicieron su trabajo, sector financiero hizo su trabajo, identificó cómo podían lavar dinero con ellos, diseñó una serie de medidas. Por ejemplo, actualmente Bancomer le dice a una empresa que a su juicio considera que es outsourcing, no porque se haya dado de alta sí o no. Bancomer cree que así es y le dice, ¿quieres seguir operando conmigo? Me traes una auditoría en prevención de lavado de dinero y te das de alta ante el SAT, si no te cierro tu cuenta. Entonces no es WIF, no es SAT, no es PGR, no, es sector financiero quien lo está bloqueando. Son medidas que se están implementando actualmente en el país y que son engorrosas. Sin embargo, si queremos tener la certeza y no queremos que se nos revuelva el estómago cada vez que nos dicen, sí, pero Javidu pagó una multa de 58,000 pesos y mira lo que tranquilo, ¿verdad? Toma tiempo. Yo sé que eso molesta mucho, es muy incómodo, sin embargo, es un trabajo que tenemos que hacer todos como ciudadanía, el estar trabajando y estar consciente y tener una cultura de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, porque nos afecta absolutamente a todos. Y bueno, cuando tú hagas lo que tienes que hacer y veas que alguien más no lo está haciendo, denúncialo. Quizás no tenemos todavía un buzón tan moderno como en Colombia, sin embargo hay autoridades a las cuales tú puedes denunciarlo, ¿no? Inclusive si es parte del sector financiero, a través de Reúne, etcétera. Siempre hay una manera de comunicar esto, de decir esto no me suena, creo que no está bien lo que está pasando. Y bueno, finalmente presentarme con ustedes, darle las gracias por este espacio, espero que no me haya excedido los 15 minutos, estuvimos dentro de tiempo. Y bueno, después pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Gracias. Bien, muchas gracias María Isabel Vázquez Menchaca. Y a continuación le vamos a dar el uso de la voz a Carlos Antonio Flores Pérez, a Manuel Balcázar, factor sorpresa. Cambia la presentación, es Manuel Balcázar. Gracias, buenos días. Bueno, vamos a revisar esta presentación en dos momentos, los aspectos generales, que muchos ya los abordaba hace un rato la doctora Diana Ocampo, lo cual creo que nos ayuda mucho, y la parte es la metodología, es una de tantas metodologías. Aquí el tema es justo que en tanto Congreso de Seguridad Ciudadana, ustedes desde la ciudadanía puedan empezar a hacer inteligencia, porque muchas veces se cree que es algo secreto, reservado y que solo ciertos perfiles pueden hacerlo, y la verdad es que no, cualquiera puede hacer inteligencia, cualquiera hacemos todos los días inteligencia y tomamos decisiones. Entonces, bueno, es lo que vamos a revisar. Primero, la cultura de inteligencia en América Latina, que es un tema que nos distingue a todos los países del hemisferio, tipos de inteligencia, el ciclo básico, y en el punto 4 es esta metodología que le llamo aquí superfuturólogos, viene de un libro que se llama Super Forecasters, de Lochner y Gardner. Entonces, bueno, ellos dicen que cualquiera puede hacer futuro, predicciones, escenarios, no es una cosa de iniciado, solo es una cosa de ir practicando. Es nada más, recordemos cuando uno empezó a manejar un automóvil, por ejemplo, lo difícil que era en los primeros momentos y lo fácil que puede ser ahora, después de algunos años de experiencia. Lo mismo sucede con la inteligencia. Cuando uno empieza a procesar conocimiento, le resultan luego evidentes algunas cosas. Bueno, primero el cambio en las agendas. Esto es muy importante. En los 70s y 80s el tema que preocupaba a los servicios de inteligencia era la subversión y la inteligencia radical, no solo en México, sino en toda América Latina, pues la toma del poder por las armas, ¿no? Y la doctrina de seguridad nacional del enemigo interno que se desarrolló. Les recomiendo un libro que se llama Pensamiento Sociopolítico de América Latina, de Nicholas Wers, que documenta toda esta parte de la doctrina de seguridad nacional, que le da como el lado oscuro a la inteligencia y la asocia con espionaje, con represión, con intervención, y ahora que estamos en octubre y todo el tema de 1968, yo creo que esas eran las agendas del momento. Después, conforme avanza la década de 80s, 90s, viene el tema de la insurgencia y el terrorismo, otros métodos de lucha que están ahí,
y obvio pues va migrando la agenda. En los 90s y los 2000, si uno revisa cuál era la agenda, era la democracia, los derechos humanos, fin de conflictos armados, lo más emblemático, El Salvador y Guatemala, que firman la paz, justo venían del primer punto de los 70s, 80s, y empieza a cambiar la agenda de los servicios de inteligencia. Y en el siglo XXI, bueno, pues tenemos ya un poquito más amplio el tema: crimen organizado, terrorismo, derechos humanos, protestas sociales, pandillas, grupos civiles armados y los que se acumulen. Pero aquí el tema es observar cómo el paradigma cambia totalmente y de ser algo secreto y de su versión ideológico se vuelve algo mucho más pragmático y violento, como es crimen organizado. Bueno, después vamos siguiendo esta línea de la cultura de inteligencia. Al menos en 10 países se empieza a trabajar el aspecto de inteligencia estratégica que ya explicaba la doctora Diana Ocampo, que es lo más adecuado para un Estado nacional: impulsar proyectos de largo plazo. Se empiezan a crear productos estimativos de inteligencia estratégica que proporcionan ideas útiles, y esto es muy importante, el tema de las estimaciones, porque a veces se piensa que desde la inteligencia se tienen todas las respuestas, y como lo vamos a ver más adelante, lo que hacen las estimaciones es justo acotar y hacer estimados, aproximarnos a una realidad que puede o no suceder. Y luego vamos a revisar cómo funciona la mecánica en 4 puntos de los sistemas de inteligencia estratégica en América Latina. Primero, bueno, pues tienen como base al individuo con la cultura y productividad aplicadas, quienes van generando la cultura de inteligencia. Hay quien dice que los servicios de inteligencia revelan la cultura del país al que sirven, y creo que es muy emblemática esa parte, porque si queremos servicios de inteligencia democráticos que rindan cuentas, tenemos que ver también un apartado de clase política y de sociedad que se ve en esos términos. Después las agencias, que es la doctrina, la apertura, la secrecía también, la autonomía y la coordinación, que es quizá de lo más complicado, el coordinar agencias de inteligencia e información, y lidiar con la cultura del secreto. Ese es un tema también muy importante. A veces se sobresecretiza todo es secreto, y como se hablaba aquí también, la transparencia es una herramienta muy importante para generar inteligencia y para fortalecer sistemas democráticos. Luego viene un tema que son las estrechas relaciones laborales con el Poder Ejecutivo, el punto número 3, y la comunidad de inteligencia. Algunos autores, como Jennifer Sims, dicen que el rol de la inteligencia es decirle la verdad al poder, pero muchas veces desde la inteligencia se sirve al poder en términos de decir lo que quieren oír, no lo que los datos están revelando, y ese es el reto que tiene todo productor de inteligencia, y tiene mucho que ver con el presidente a cargo o el responsable. Y el punto número 4, bueno, pues las leyes de inteligencia y rendición de cuentas, que son muy importantes también como un contrapeso. Veíamos el caso de Colombia, que tiene un marco legal sólido que ayuda mucho justo a evitar excesos como los que pudieron haber ocurrido. En México no tenemos una ley de inteligencia como tal, está la Ley de Seguridad Nacional, que menciona algunos aspectos y regula. También está el reglamento para la coordinación de acciones ejecutivas en materia de seguridad nacional, pero no hay una ley en específico que vaya sobre la materia, y es un tema de atención para los legisladores. Después, los tipos de inteligencia, que no me detengo mucho aquí porque ya lo planteaba la doctora Diana, que es la estratégica, táctica y operativa, de corto, mediano y largo plazo. Y vemos también que puede ser local o regional, y nacional o internacional. Muchas veces por los periodos de gobierno solo se piensa en inteligencia cuando mucho táctica, digo, sobre todo si es un municipio que son 3 años, digo, ahora con el horizonte de la reelección podemos pensar un poquito más, y las administraciones federales, bueno, pues un poco más de 6 años, pero 6 años se vuelve el largo plazo en el mejor de los casos. Entonces, ahí la idea es como estructurar servicios profesionales que puedan trascender esta parte, y no solo en el Poder Ejecutivo. Aquí es muy importante señalar, parafraseando a Max Weber, que decía que el Estado es el monopolio legítimo de la violencia, también creo que el Estado es el monopolio legítimo de la información. En un contexto como el que tenemos ahora, y lo que decía Jorge Luis Sierra de los ciberataques y la posibilidad de obtener cualquier base de datos, muchos vimos en el periódico bases del Instituto Nacional Electoral en el mercado negro por 70,000 pesos, y así muchas bases. Hay un tráfico de información, pero la distinción que tiene el Estado Nacional en relación a esto es justamente ese monopolio legal de la información, cómo tenemos acceso en un marco de leyes, y es parte de lo que la inteligencia tiene,
que si bien es del presidente de la República, también los poderes legislativo y judicial pues tendrían una participación ahí, y por supuesto no olvidemos los gobiernos estatales y los municipios, que retomando lo anterior, que no hay ley, pues hacen un poquito lo que se les da la gana. Bueno, vemos 3 tipos de inteligencia aquí, que es la teoría de Sherman Kent: conocimiento, actividad y organización. La organización, bueno, pues es la organización de inteligencia, que se puede llamar CISEN, se puede llamar DAS, se puede llamar CIA, se puede llamar MI6, son los que hacen todo el proceso, y ya viene toda la parte de actividad que va relacionada al ciclo, lo vamos a ver un poquito más adelante, que es la búsqueda de información, el acopio en fuentes abiertas o cerradas, el procesamiento, el análisis, la clasificación, y luego viene la diseminación. Pero el punto más importante es el conocimiento, no solo porque, como dicen los Toffler, estamos en la era del conocimiento, sino también es como el núcleo duro de la inteligencia, por eso el engrane es mayor ahí. Entonces Sherman Kent dice que hay 3 grandes tipos de productos: el básico descriptivo, el periódico complementario y el evaluativo especulativo. Es decir, empezamos a estudiar un fenómeno en su línea base, describiendo las características principales, después lo vamos actualizando, y a partir de ese seguimiento en la base de datos o con la información, podemos hacer esta parte que él llama evaluativo especulativa, hacia dónde va a ir y cuál será el futuro de ese conocimiento. Bueno, aquí lo que les decía, el ciclo tradicional de inteligencia. Hay muchas variaciones, digo, el libro de Kent fue escrito a mediados del siglo pasado, en 1950, pero es lo tradicional y lo que sirve muy bien metodológicamente para empezar con inteligencia. Bueno, a partir de aquí es el tema que les decía de los superfuturólogos. Entonces, tomamos el tema de las estimaciones cuando no hay una predicción puntual. Y lo que dicen los autores también, lo único que sí se puede predecir con más puntualidad es el clima, y a veces no siempre. De ahí en fuera, los fenómenos sociales son casi completamente impredecibles, y por eso hacemos estimaciones. Entonces, Kent propone distintas categorías, sobre todo porque muchas veces desde el lenguaje de la inteligencia se puede ser ampliamente ambiguo para esconder el desconocimiento. Entonces, se busca ir dando un cambio en el lenguaje y empezar a dar formatos numéricos. A veces las predicciones son totalmente erradas, pero en la línea de tiempo ya no se da cuenta si fueron certeras o no. Entonces, la idea de poner números y probabilidades nos ayuda a poder contrastar nuestras propias predicciones. Aquí, estos mismos autores, Gardner y Turdock, tienen un proyecto que se llama el Good Judgment Project, proyecto del buen juicio. Entonces, lo que hicieron fue tomar a gente ordinaria, amas de casa, comerciantes, personas en oficios, algunos universitarios, y darles información de periódicos, fuentes abiertas, y ponerlos a hacer predicciones. Tuvieron una precisión 30% superior a los agentes de la CIA, y de hecho hacen un torneo anual de predicciones. El tema es justo cómo hacen la metodología, y es muy interesante porque hay muchos sesgos en el sistema de pensamiento de cualquier persona y sesgos en el acopio de la información, y esos sesgos muchas veces se esconden en la vaguedad del lenguaje. Es posible que el objetivo X se encuentre en la posición C, sin embargo, no siempre pernocta ahí. La verdad es demasiado ambiguo, pero puede dar pie a múltiples interpretaciones según quien lo lea y según cómo se entregue. Ellos manejan un término de la sabiduría de las masas, entonces dicen la información está dispersa entre distintas visiones y hay que integrarla y transformarla en números. Lo que sí es muy importante, señalan ellos, es puntos de vista que tengan la información. No necesariamente tiene que ser homologada, pero si empezamos a agregar puntos de vista de información no vinculada, pues no vamos a tener nada. Eso es lo que ponen ellos. Y otro tema que es para mí muy importante, ningún modelo captura la riqueza humana, pero visualiza y simplifica relaciones complejas, que al final de eso se trata la inteligencia, de visualizar relaciones complejas. Lo que les decía, que aprendemos nuevas habilidades y podemos aprender a producir inteligencia. Solo es cuestión de empezar a documentarnos, es decir, tener el conocimiento básico descriptivo y animarnos. Y otra cosa muy importante es la retroalimentación, que los consumidores de la inteligencia opinen sobre los productos y se puedan mejorar. En la administración pública a veces la retroalimentación nunca llega. El producto se entrega y uno no sabe si sirvió o no sirvió, pero es muy importante para ajustar. El primer bullet aquí es muy interesante porque la dinámica de los grupos de inteligencia puede cambiar. El caso de Estados Unidos-Cuba,
el mismo grupo que asesoró al presidente Kennedy en el tema de Playa Girón o Bahía de Cochinos, fue el mismo grupo que lo asesoró para sortear la crisis de los misiles en Cuba. El resultado es completamente diferente. Mientras fue un fracaso en Bahía de Cochinos, en la crisis de los misiles evitaron una catástrofe nuclear. Eran las mismas personas, solo pensaron diferente a raíz de una revisión que se da a Bahía de Cochinos. Y luego, bueno, habla de evitar las ilusiones del conocimiento, el efecto halo. El efecto halo es cuando las personas establecemos una imagen y nos guiamos por lo que vemos. Es la premisa de todo lo que ves es todo lo que hay, y muchas veces los sesgos del cerebro se quedan con esa parte. Tenemos la atención focalizada, que nos concentramos en algo, y ahí pongo el caso de Unabomber, este famoso Ted Kaczynski. Por cierto, les recomiendo la serie de Netflix, véanla. Ya mero se les escapa, porque ellos querían ver otra cosa. Ellos no veían un perfil como el de Ted Kaczynski y no veían a la forencia lingüística como una herramienta de la inteligencia, y ya mero se les escapa. Y el pensamiento rápido, que es cómo tomamos decisiones en lo cotidiano, y saber lo que no sabemos es mejor que pensar que sabemos lo que no sabemos. A veces es más importante reconocer las áreas de desconocimiento que asumir que las dominamos, porque ahí es donde vienen las sorpresas. Cuando hacemos escenarios y predicciones también hay que evitar imposibles. Por ejemplo, quién será el presidente en el 2042, es casi imposible de predecir porque quizá ni ha nacido esa persona, pero sí podemos irnos acotando a modelos y perfeccionar los modelos en cada oportunidad, desagregar problemas en partes conocidas y desconocidas para manejar distintas categorías de análisis y subdividirlos en problemas parciales. La fractalidad, es decir, de algo mayor vamos a ver algo de menor escala, pero en la misma proporción. No reaccionar o subreaccionar, que también es muy importante, no volvernos ni como Pedro y el lobo, pero tampoco confiar en la información. Ver fuerzas encontradas también y vislumbrar más aristas de incertidumbre para fortalecer la capacidad de predicción del escenario. Y aquí es bien importante, es una herramienta que tiene Google, que es las tendencias de búsqueda, lo que la gente buscaba. Entonces esto es lo que la gente buscaba en México en el 2015, y lo quiero traer para cerrar, porque es cómo van cambiando los temas y el interés nacional. Entonces en 2015 los mexicanos buscamos el huracán Patricia, Joan Sebastián, que se murió, 50 sombras de Grey, y Lorena Rojas, que también tuvo un problema. Y luego viene el tema de canciones y deportes. Eso le interesaba al país en ese año. Después, al año siguiente, en 2016, interesaba Pokémon, los Juegos Olímpicos, Juan Gabriel, las elecciones en Estados Unidos y Shield.io, que es otro videojuego, las canciones también por ahí, y los deportes nuevamente. Y el año pasado, lo que interesó a México era el sismo, el eclipse solar, la película Coco, el huracán Irma y las elecciones en el Estado de México. Los acontecimientos son prácticamente los mismos, y el Buen Fin. Y los personajes pues fueron Rafa Márquez, Javier Duarte, Camila Sodi, Donald Trump y Gal Gadot. Para mí, o sea, ¿por qué voy a esto? Porque es toda una herramienta que tiene Google a disposición de la gente, de cualquiera de nosotros, para empezar a hacer información y ver cómo, si nos vamos al 2015, era muy difícil predecir, por ejemplo, que Coco iba a ser uno de los grandes temas, o el huracán Irma, pero podemos empezar a ver patrones. Y lo que a mí me llama la atención, más en el marco de un contexto de seguridad ciudadana, es que seguridad no es un tema, una tendencia de búsqueda de todos los mexicanos con la crisis que hay. Entonces, ahí es un desafío, yo se los dejo a ustedes, y por supuesto lo tomo, de empezar a ver cómo modificamos esas tendencias del demos nacional. Hasta ahí mi exposición, muchas gracias. Para cerrar, le vamos a pedir a Carlos Antonio Flores Pérez, por favor. Muchas gracias, Marcos Pablo. Pues de nueva cuenta, muchas gracias a todos ustedes, a mis compañeros de mesa los saludo, y pues les agradezco que estén de nuevo conmigo con esta oportunidad para compartir con ustedes algunas reflexiones. Yo quisiera, digamos, aterrizar un poco más el tema que nos ocupa en función pues, de los grandes desafíos que está experimentando el Estado mexicano, la sociedad mexicana. No solamente el Estado mexicano, porque por lo que quisiera destacar como punto de partida es que los análisis de la inteligencia como proceso o como organización, pues básicamente se empezaron a desarrollar de manera más significativa pues, después de la Segunda Guerra Mundial, y parten de una premisa, de que el Estado funciona. Son análisis estatocéntricos en su mayoría. Entonces está partiendo la premisa de que el funcionario, de que el usuario de inteligencia
le va a dar un buen uso a la inteligencia de que es un hombre de Estado o una mujer de Estado. Desafortunadamente, aquellos que estuvieron conmigo en la presentación de ayer y con base en lo que expuse ayer, pueden darse cuenta que no necesariamente es el caso. Entonces, ¿cómo realizar inteligencia? ¿Cómo construir instituciones de inteligencia en un contexto en el cual esa premisa esencial no se puede dar por hecha? Entonces, mi presentación es inteligencia para la seguridad, pero ¿cuál? ¿Para qué? ¿Cómo? Tendríamos que partir señalando, por ejemplo, que, bueno, como ustedes ya han visto aquí, hay distintas modalidades de inteligencia. Es de uso común que ahora en todos lados escuchamos, no, es que necesitamos trabajar con inteligencia para batir el problema delictivo, para enfrentar los grandes desafíos del Estado. Pero ¿qué tipo de inteligencia es la que necesitamos? La inteligencia la voy a entender yo como una herramienta, un conjunto de técnicas, como una metodología. Y por eso me quiero focalizar sobre todo al señalar que la inteligencia no define la estrategia. Puede señalar puntos para la estrategia, pero el objetivo final no lo define la inteligencia, lo definen actores externos. Entonces, hoy por hoy en México, el gran desafío es el problema de impunidad, de corrupción, de inseguridad que tenemos asociado con fenómenos delictivos que no se gestaron solos, que generalmente están imbricados con otros tipos de redes de intereses, tal y como veíamos ayer. Entonces, yo me voy a focalizar sobre todo en inteligencia de tipo criminal. Ahí está. ¿Qué entiendo por inteligencia? El uso sistemático de técnicas y herramientas para obtener, analizar, distribuir información certera para contribuir a la toma de decisiones en función de propósitos específicos. Entonces, es una metodología, se adapta en función de aquellos objetivos que se quiera perseguir. No es sinónimo de espionaje, no es sinónimo de operaciones clandestinas. Estas son herramientas que eventualmente pueden ser utilizadas en determinados contextos y que determinados tipos de inteligencia utilizan más que otras, pero no es sinónimo per se. Entonces, no pensemos necesariamente en el halo negro que se le ha formado a esto. Es una metodología, es un conjunto de técnicas y de herramientas para lograr información certera que sea útil para un proceso de toma de decisiones. No me voy a parar tanto aquí, creo que ya hemos sido bastante reiterativos en esto. La inteligencia se puede dividir en términos generales por los objetivos que persigue. Pues si busca vencer a un enemigo de manera, digamos, bélica, pues es una inteligencia militar. Si busca el acceso o la conservación del poder, es inteligencia política. Si busca comprender y enfocar fenómenos delictivos, es inteligencia criminal. Si busca, por ejemplo, comprender y analizar fenómenos de transacciones económicas financieras, bueno, pues es una inteligencia financiera. Y se le puede clasificar también en términos generales por sus alcances, no va a ser estratégicas, son macroprocesos los que están involucrados o son microprocesos más puntuales. No me detengo más en esto, ya lo hemos analizado. Esta sería pues, también de nueva cuenta una lógica, digamos, de exposición del ciclo de inteligencia, parte de la toma de decisiones. Este es el usuario de inteligencia. ¿Qué quiere el usuario de la inteligencia obtener con esa inteligencia? Se lleva a cabo después una planeación en la cual se define, bueno, cuáles son las fuentes para llegar a mi conocimiento que necesito utilizar, cuáles son los recursos que necesito, digamos, distribuir en esa investigación que se va a realizar, cuál es el tipo de documento que voy a generar. Se hace la investigación, esa investigación produce datos, digamos, en bruto que tienen que ser sistematizados, no se pueden, digamos, pasar directamente al usuario final porque necesita primero verificarse su confiabilidad, verificarse la certeza de lo que están señalando. En todo esto ustedes pueden ver, por ejemplo, que no estoy yo estableciendo un ciclo solamente en un solo sentido. Son flechitas que, a mi modo de ver las cosas, tienen que implicar un proceso de retroalimentación en cada paso. O sea, lejos de lo que se ha constituido con frecuencia en los organismos de inteligencia, que están claramente divididas las áreas y solamente hasta el final de todo el proceso se lleva a cabo esa retroalimentación, tiene que ser algo mucho más funcional. Porque la gente que está desplegada en terreno, la gente que está desplegada manejando las fuentes, probablemente le convendría, digamos, escuchar lo que el analista requiere saber en ese momento, un dato que a lo mejor le pueda ser significativo y que en los esquemas más usuales no necesariamente se da. En el análisis, bueno, pues se genera, ya se procesa la harina de buena calidad que se supone que el investigador nos hizo llegar, y entonces se pueden establecer criterios de probabilidad, criterios de prospección, criterios de interrelación de información previa que tenemos o no, y se difunde la información pues en función de lo que se sabe, lo que se ignora, a quién se le requiere, digamos, hacer saber,
si es, digamos, necesario ya exponerla en estos momentos o es necesario todavía aguantarla a comprobar otro tipo de datos. Estas son cuestiones, digamos, más de definición, pero yo me quisiera focalizar sobre todo en señalar otro tipo de cosas. La inteligencia institucional no puede estar divorciada del tipo de régimen en el cual está operando, ¿no? Por régimen entiendo las estructuras, normas, instituciones, valores que definen el acceso y la conservación del poder político. Entonces, un régimen autoritario difícilmente va a tener una institución democrática, una institución de inteligencia democrática, y un régimen democrático debería aspirar a construir una institución de inteligencia democrática. Hoy por hoy en México, pues eso no se ha cumplido a la cabalidad. Digamos, el manejo de inteligencia con frecuencia se ha dado de esa inteligencia estatocéntrica, que además surgió y se han nutrido, las demás instituciones de inteligencia generalmente se han nutrido de un árbol raíz que ha sido pues, la inteligencia política, la inteligencia con propósitos políticos, y entonces con frecuencia se ha sesgado para cuestiones de conservar el poder, no digamos ya siquiera con intereses de Estado, con frecuencia con intereses de gobierno, y más aún, a veces con intereses de camarilla. Eso es muy delicado, porque ¿por qué, digamos, la inteligencia criminal, como ese tipo de metodología que yo definí en un principio de la presentación, no ha arraigado en México? Pues obviamente no es porque seamos un conjunto de oligofrénicos congénitos, eso no es así. No ha arraigado porque, de nueva cuenta, pues hay estructuras que garantizan impunidad. Y esas estructuras que garantizan impunidad, esas redes que garantizan impunidad, no quieren una institución de inteligencia que funcione y que sirva para investigar eso. Porque eso sería un elemento fundamental para empezarle a lavar la cara al Estado mexicano para que sea otra cosa diferente a lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué tipo de inteligencia se requiere para brindar mayores resultados en el combate a la delincuencia organizada? Si vamos desde el punto de vista estratégico y adecuado a la democracia, necesitamos inteligencia que sea capaz de aportar información judicializable. Lo que dice Marcelo es muy cierto, o sea, en la UIF están produciendo información y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La PGR no la procesa, con todo y que tiene una unidad especializada de investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y uno dice, entonces, ¿por qué pasa? ¿Por qué no camina la ecuación? ¿Dónde se traba? Pues de nueva cuenta no se traba. Considerando los presupuestos ejercidos, considerando las dimensiones institucionales, pensar que se trata meramente de ineficiencias por falta de conocimiento, por este tipo de cuestiones, pues es una hipótesis más endeble. La hipótesis más sólida, pues yo creo que apunta hacia otro lado, con base en lo que vemos cotidianamente en los medios de información y las investigaciones que se realizan. Una institución de esta naturaleza tiene que ser capaz de investigar fundamentalmente redes de impunidad en todas las instituciones. Esa es una premisa fundamental, y lo ligo con lo que exponíamos ayer. Redes de impunidad con actores políticos, en instituciones políticas, en instituciones judiciales, en fiscalías, en instituciones de seguridad, civiles y no civiles, en, digamos, instituciones aduanales, portuarias, aeroportuarias, penitenciarias. Eso es fundamental para saber, digamos, no se puede hacer una estrategia que aspira a ser exitosa sin pasar por ese paso. Recursos patrimoniales de origen ilícito. Es verdad, las operaciones con recursos de procedencia ilícita son muy complicadas cuando entran en los sistemas financieros, en las casas cambiarias, en todo ese tipo de cuestiones. Es muy complicado. Pero lo que es comparativamente un poco menos complicado es la inteligencia patrimonial. ¿Quién es el usuario final de los bienes? ¿No? Si estamos viendo que a lo mejor un personaje no obviamente va a tener esos bienes declarados a su nombre, pero vamos viendo que es el que utiliza los carros de lujo, que es el que vive en las casas de lujo, que sus parientes tienen una forma de vivir que no se justifica con sus ingresos formales, bueno, pues entonces ya tenemos un indicio. Y hay mecanismos de extinción de dominio desde el derecho civil que pueden, digamos, beneficiarse de este tipo de investigación. Actores y procesos en contextos electorales, pues por supuesto, ¿quién está financiando campañas? ¿Cuáles son los actores que se están, digamos, candidateando, que muestran redes de vínculos, de preocupación por pertenecer a roles incompatibles? Si ustedes ven a un candidato apadrinando al hijo, por ejemplo, de un conocido delincuente, bueno, pues eso es un criterio de incompatibilidad de roles que es digno de consideración y de investigación. Inteligencia táctica también, a través de células o fuerzas de tarea para el seguimiento, detección y detención de blancos de alto interés. Se pueden generar fuerzas de tarea con gente que participe desde distintas instituciones con objetivos ya tácticos muy específicos, que compartan información, que lleven a cabo procesos de análisis y seguimiento específicos sobre actores que se quieran detener. Esta parte no la hace tan mal el Estado mexicano. Cuando quiere detener a alguien en serio, lo detiene. Agarraron a Chapo 2 veces. Después de que 12 años antes nunca lo veían.
¿Qué se tiene que hacer en este caso? Sobre delincuentes tradicionales de alta peligrosidad, redes de vínculos, comunicaciones, geolocalización. Hay, por ejemplo, elementos que no son necesariamente de intervención directa de comunicaciones, pero que son, por ejemplo, detectar a través de los metadatos que tienen sus telecomunicaciones dónde se mueve, en qué antenas está, digamos, utilizando para establecer la comunicación a través de sus mensajes de telefonía. Son muchas cosas que sirven de manera muy significativa para llevar a cabo acciones, por ejemplo, contra secuestros, de detección de actores específicos. Se tiene que detectar, por ejemplo, cuentas bancarias, domicilios, posibles redes de colaboradores y encubridores. Eso se puede hacer. Redes de impunidad, bueno, pues sí, quiénes son los comandantes que a lo mejor les dan el pitazo cada vez que se les va a detener y por qué salen corriendo siempre media hora antes de que llegue el operativo. Prófugos, bueno, pues de nueva cuenta, rastreo de movimientos financieros, movimientos físicos, su detección de posibles colaboradores y ubicaciones. ¿Dónde, desde mi punto de vista, dónde funcionaría mejor una institución de inteligencia de acuerdo con los propósitos descritos? Hay, digamos, factores a considerar. Puede ser una adscripción directa al Ejecutivo o una adscripción directa a una Fiscalía Autónoma. Tienen pros y contras. Una adscripción directa al titular del Ejecutivo implica un alto nivel de respaldo del Poder Ejecutivo, de la titularidad. Eso le da mucha fuerza. Pero ojo, lo que le da fuerza también puede ser un sesgo. Es importante tratar de evitar que haya culpables por decreto, pero también inocentes por decreto. Entonces, la posibilidad de que se sesguen las investigaciones estando con esa cercanía, pues depende mucho de quién ejerce el poder, pero siempre es una tentación importante. Adscripción directa a una Fiscalía Autónoma, pues el PRO hay una menor sujeción a intereses políticos. Puede ser más autónoma, como lo dice su nombre. Contra, pues puede haber una interacción más complicada con otras instituciones del aparato oficial, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor las policías que dependen del Ejecutivo son menos colaborativas, a lo mejor hay más obstrucciones de dependencias internas. Ahora, ¿dónde no colocarla? Si el propósito es judicializar, o sea, porque no sirve de gran cosa estar acumulando información si esta, a final de cuentas, nunca se lleva a juzgados. El punto, entonces, a considerar desde esta perspectiva es, no hay que ponerlo donde se desvirtúe fácilmente para apoyar aspiraciones políticas. El hecho de que los centros civiles de investigación generalmente han estado adscritos a los ministerios del Interior, a secretarías de Gobernación, ha sido una tentación permanente para que quien ocupa el lugar, digamos, que antes era de jefe de gabinete para todo efecto práctico, aspira a construir su carrera política valiéndose de ello. Entonces, desde ahí, muy fácilmente tergiversa su función. Empieza a constituirse no en una metodología ni una herramienta de conocimiento para la toma de decisiones con sentido de Estado, sino en una caja de chismes, como chantajeo, como presión, digamos, a mi adversario político, ¿no? Eso, digamos, es un sinsentido que hay que buscar evitar. O bien donde tenga un enfoque limitado exclusivamente a la operación táctica. Si lo enfocamos únicamente como la persecución de blancos específicos, con una lógica estrictamente policial, vamos a perder de vista una perspectiva mucho más amplia que lleve realmente a desarticular redes de poder, que como ya vimos, no se trata solamente de actores operativos criminales, sino que se trata también, por ejemplo, de actores claramente vinculados a las instituciones. Entonces, hay un dilema que viene a cuento y que justamente escuchábamos una pregunta en la conferencia anterior. ¿Qué se tiene que hacer en una coyuntura como la mexicana? ¿Reciclar o refundar? Pues tenemos de nueva cuenta pros y contras. Refundar, ¿qué implica? Personal fresco, nuevas culturas institucionales y laborales, ausencia de intereses creados. Toda organización, cualquiera que estudie teoría de la organización sabe que en cualquier organización hay dinámicas de poder. Y hay dinámicas de poder internas y externas. Entonces, ahí cuando hay ya intereses enquistados, cuando hay, digamos, gente que está más preocupada por conservar su trabajo y brincar el siguiente sexenio que por hacer una función proba respecto al Estado y a la sociedad mexicana, pues ahí hay un problema. Eso, digamos, esos vicios se heredan y son vicios que no necesariamente tienen que ver con la falta de capacidad intelectual para enfrentar una tarea, más bien tienen que ver con limitaciones autoimpuestas por intereses creados que con frecuencia pues tienen otro tipo de sesgo.
reciclar. Bueno, reciclar evidentemente pues es más inmediato, es menos costoso, es más fácil cambiar de nombre y meter todo el mismo personal y pasarlo al otro lado, pero también puede ser menos efectivo. ¿Por qué? Pues justamente porque son reproducción de patrones ya aprendidos que ya están viciados. Con frecuencia, digamos, puede haber problemas de resistencia a operar las cosas de otra manera. Hay impermeabilidad al cambio. Entonces, ¿cuál sería, desde mi punto de vista, de nueva cuenta, un proceso de reclutamiento necesario en la lógica de refundar unas instituciones de esta naturaleza? Habría que pensar, por principio de cuentas, en perfiles universitarios, pero no solamente en perfiles universitarios abstractos. Tenemos que saber que están especializados en la función que se les quiere integrar, para el puesto que se les desea integrar y con un plan de carrera. En algún centro de inteligencia de alto interés nacional hubo, digamos, altos funcionarios que, por ejemplo, tenían la carrera de veterinario. Y puede ser a lo mejor alguien muy brillante en términos intelectuales, pero yo no sé si sea la suficiente formación especializada como para una función de esa naturaleza. No estoy discriminando a nadie, lo que estoy diciendo es que se les necesita reclutar. Si yo quiero investigar lavado de dinero, necesito contadores, necesito abogados. Si yo necesito investigar, por ejemplo, cuestiones de delincuencia organizada, pues necesito gente que conozca sobre el tema de delincuencia organizada. Abogados sí, pero no solamente abogados, también necesito sociólogos, también necesito gente que sepa cómo está la dinámica del poder en México. Perfil psicosocial equilibrado. No puedo dejar de ser enfático en esto. Yo no quiero, si yo fuera, digamos, quien dirigiera un centro de esta naturaleza, yo no quiero un enfermo de poder. Yo no quiero una persona que tenga una vida vacía y que solamente dentro de la institución se sienta realizado y que busque acumular cada vez más poder solamente para acumularlo. Ni tampoco quiero una persona que solamente tenga por premisa el incremento salarial. ¿Por qué? Porque si es alguien que solamente se mueve por el dinero, a ese me lo van a comprar. Nunca falta un servicio externo, nunca falta un actor delictivo que le va a ofrecer más sueldo del que le puedo ofrecer yo. Y si es una persona que está enfocada solamente a la acumulación de poder, bueno, pues va a buscar más bien su ascenso que lo que le conviene a la institución. Yo quiero una persona equilibrada que siente que es un privilegio trabajar en una institución de esa naturaleza, porque una institución de esa naturaleza le permite convivir con su familia, le permite formarse, le da un plan de carrera, le permite ser un hombre o una mujer que sirva a su país y que tenga orgullo de sí mismo y que pueda ver a los ojos a su familia y decir, estoy haciendo algo por este país. Una red de vínculos no incompatibles, de nueva cuenta, yo no necesito investigar. Claro, nadie escoge a su familia. Y bueno, pues no necesariamente tener un familiar implica que está complicado, pero voy a hacer investigación para ver que no tenga algún tipo de vinculaciones que me alerten de otro tipo de factores posibles. Controles de confianza y patrimoniales, sí, polígrafo, sí, toxicología, pero además, ¿cómo vive? ¿Cuáles son las condiciones en las que vive? ¿Cuál es su entorno? No estoy diciendo que se tenga que elitizar la cuestión, por supuesto que no va por ahí. Yo quiero que me demuestre que su nivel de vida es acorde con los ingresos que formalmente está recibiendo. Entonces, vamos a construir una pirámide que empieza de abajo hacia arriba, de inteligencia en democracia. Definición de temas legítimos de atención. Pues ya no es estar espiando a las novias, ya no es estar espiando a la disidencia, ya no es estar espiando al competidor en la carrera política. ¿Cuáles son los temas legítimos de atención? Pues son con toda claridad la aplicación de la ley en contra de la delincuencia. Rechazar uso y prácticas ilegales y de acoso. Pues ya no se va a utilizar la lógica del aparato institucional con una perspectiva para presionar, para chantajear, para estar hostilizando a la gente. Criterios claros de transparencia y confidencialidad. Una organización de inteligencia acumula mucho poder. La información es poder. Y en democracia el poder tiene que estar limitado, tiene que estar regido por principios y por reglas y por leyes. Y para eso tiene que haber también un adecuado equilibrio entre lo que tiene que mantener con secrecía, porque es una investigación sólida, que a lo mejor difundirlo a otros actores institucionales le puede costar la vida a sus integrantes o puede hacer que la investigación se caiga, pero tampoco puede tener una pasión por la secrecía de tal suerte que sea un sistema totalmente inescrutable. Tiene que tener también adecuados niveles de control. Y eso implica transparencia digamos, razonable transparencia hacia los ciudadanos, pero también inteligencia civil supeditada a mecanismos de auditoría legislativa y judicial. Ojo, cuando hay también, por ejemplo, actores institucionales de nueva cuenta que son de riesgo, bueno, pues ahí la institución tiene que alertar. A ese no me lo puedes meter en un comité legislativo de vigilancia de actividades de inteligencia por esto y por esto y por aquello, porque está vinculado con fulano, con mengano, y además te lo demuestro porque sus cuentas están recibiendo este tipo de cantidad de dinero. O sea,
Eso se tiene que hacer y se puede hacer. O sea, tampoco estoy diciendo que se meta a cualquier legislador, pero tiene que haber mecanismos de supervisión legislativa y judicial. Y eso finalmente nos va a permitir generar condiciones de confiabilidad y respaldo social, que este tipo de instituciones no sean percibidas como un mecanismo de represión, sino como un área de oportunidad y de fortaleza, no solamente del Estado mexicano, sino de la sociedad mexicana también. Entonces, para concluir, es necesario establecer instituciones con alta capacidad de investigación e inteligencia criminal judicializable. No es solamente una caja de chismes, es algo que se va a poder judicializar con base en la información que se está generando, que se está recopilando. Necesario romper con las inercias y vicios institucionales y extrainstitucionales que han impedido que esta metodología sirva a la sociedad mexicana. Ya las acabamos de describir. Y finalmente concluyo señalándoles que sí, que en México existen recursos humanos con talento y con capacidad para desarrollar este tipo de investigación y este tipo de función. Necesitamos construirlo y sí se puede hacer. Muchas gracias. Bien, la verdad es que ha sido un panel de alto nivel que me congratulo por el esfuerzo de síntesis y de traducción que hicieron los 3 expositores de temas técnicos a un lenguaje comprensible. Incluso me atrevería a proponer que se les extienda una invitación como profesores de la licenciatura Seguridad Ciudadana, que es una oferta académica del sistema de universidad virtual. Bueno, yo antes de darle el uso de la voz a cada uno de los expositores en el mismo orden para responder a las preguntas formuladas por el auditorio, quisiera como recapitular algunos temas que acá se han desarrollado, que me parece muy importante. Por ejemplo, María Isabel Vázquez Menchaca puso el acento en la inteligencia financiera como un mecanismo clave también para prevenir, pero también para combatir la corrupción y la impunidad. Y la verdad es que Manuel Castells, en su obra La Era de la Información, sostiene que el lavado de activos es la madre de todos los delitos, porque él dice, ¿qué sentido tendría cualquier actividad ilícita si las utilidades o beneficios producto de la misma no logran insertarse en los circuitos financieros legales? Es decir, acá estamos hablando de un asunto crítico de naturaleza estratégica. Por su parte, Manuel Balcázar retoma aquello, bueno, nos propone algunos fundamentos de la inteligencia, cuya finalidad, lo dice claramente y lo retoma posteriormente Carlos Antonio Flores, es dotar de racionalidad al proceso de toma de decisiones, fundamentalmente si hablamos de inteligencia estratégica con una visión de largo plazo. También tocó el tema de la agenda de riesgo, de la doctrina de inteligencia, algo muy importante, cultura de inteligencia, sobre todo si hablamos de inteligencia para la prevención. Y finalmente, Carlos Antonio Flores, con su tema de inteligencia para la seguridad, evidentemente pone el acento en la debilidad del Estado, que todavía se considera como el actor central, esta concepción estadocéntrica de la inteligencia. Insiste también en que la inteligencia no es sino una herramienta o un instrumento que no va a definir la estrategia, y evidentemente cierra vinculando los retos de la democracia con la inteligencia como una asignatura pendiente, con algunas recomendaciones de política pública tendientes, sobre todo en inteligencia criminal, a judicializar y de manera tal en la búsqueda de abatir los elevados índices de impunidad promedio. Bien, entonces, ya para cerrar, le vamos a pedir el mismo orden que respondan algunas de las preguntas del auditorio, de manera tal que María Isabel Vázquez tienes tu... Gracias, sí. Gracias. Bien, tengo 2 preguntas aquí de Gabriel Estrada. ¿Qué tanto influye en México la OFAC y en la detección y persecución de lavado en México, y solo hasta que le toca a una figura pública o a un delincuente ya sonado? También me pregunta Anabel Anaya, el caso Duarte, por eso la pena fue tan mínima en el caso Duarte, porque el lavado de dinero no es investigado ni perseguido. Explicar el caso. Bueno, a detalle del caso Duarte no lo he analizado
punto por punto en tema de lavado de dinero, pero les puedo comentar sobre el común denominador de este tipo de casos de persecución de lavado de dinero. Lo que hemos observado en las querellas que presenta la Unidad de Inteligencia Financiera en México es que hay una serie de señales que detectan a través, no sé, por ejemplo, la información viene proporcionada por los bancos, por sector financiero en general, por por el SAT también, por ejemplo, también de boletos de avión, etcétera. Entonces, toda esta información que le llega a la UIF, que es el Big Data, como ustedes le llaman, de pronto hacen estos cruces y determinan que porque tuviste una poca permanencia de recursos en tu cuenta de bancos, porque tuviste una cantidad superior a X cantidad en un periodo muy corto de depósitos, porque no concuerda contra lo que declaraste en el SAT, porque cuando abriste la cuenta dijiste que eras ama de casa, pero al SAT le estás diciendo que eres profesor, por todas estas inconsistencias, porque viajaste a Panamá no sé cuántas veces en el año, todas esas inconsistencias hacen que se genere una querella donde dicen, presuntamente estás utilizando recursos de origen ilícito. ¿Dónde es donde se llega a atorar? Cuando la persona puede llegar a demostrar que todo eso tenía un origen lícito. ¿Y dónde se vuelve lícito? Cuando llegas con el SAT de pronto dices, bueno, perdón, me equivoqué, se me olvidó reportarlo, ¿no? Y entonces declaras, dices, aquí están todos mis recursos y estoy declarando, etcétera. Entonces puede ser que ahí es en donde se entorpezca mucho la parte que de querella pueda pasar a ser una condena, porque solamente nos estamos basando en todas estas alertas que se generan a través del sistema y no tenemos, como dirían vulgarmente, todavía no se tienen los pelos de la burra en la mano, ¿no? Entonces, en ese esclarecer qué fue lo que pasó, bueno, pues sí, es que mi tía vive en Panamá, la quiero mucho, la voy a ver a cada rato, ¿no? Es que sí, efectivamente era ama de casa cuando abrí la cuenta, pero ya después me di de alta y ahora soy otra cosa, ¿no? Entonces, conforme puedes tú demostrar la licitud del origen de esos recursos, es donde se puede ir cayendo. ¿De qué manera es lícito? Bueno, pues cuando lo estás declarando, cuando estás diciendo de dónde proviene. También es importante recordar que el lavado de dinero tiene 3 fases. La primera es la parte de la introducción al sistema financiero. Después de ahí viene la estratificación, que es cuando ya lo partimos en pedacitos, lo hacemos en varias operaciones, mandamos una parte para comprar el logo de publicidad, mandamos otra parte a una asociación de donativo, etcétera. Y la última es cuando la integración, cuando ya quedó lavado, limpio de toda culpa, se declara, se pagan impuestos y regresa a la economía formal. Entonces son 3 etapas y es muy complejo demostrarlo. Muy complejo demostrarlo, sin embargo, lo que sí puedo decirles es que cada vez que hay una querella de este tipo, se está frenando de manera dramática la operación de la persona que estaba actuando de esa manera. También recordemos que no necesariamente solamente quien comete el ilícito, quien caería en el supuesto de lavado de dinero. Por ejemplo, no sé, señorita, ¿me puede guardar este portafolio? Se lo va a llevar a su casa, me lo trae próximo miércoles, porque va a ser que va a venir a X persona a la oficina y la señorita Juanita se lo lleva y ella no sabe que está cometiendo un ilícito y que está cayendo en el supuesto del artículo 400 bis de Código Penal Federal. ¿Por qué? Porque está ocultando ese portafolio, ella sabe que pues, es del jefe y seguramente no han de ser por buenas prácticas. ¿Y qué es lo que tristemente pasa? Que muchas veces el grande queda impune porque para eso estamos trabajando, para buscar que la certeza sea para todos y no solamente para el que tiene más dinero. El que está hasta arriba a veces queda impune porque tiene a los mejores abogados, pero siempre hay una gran cantidad de su séquito que son los chivos que pagan, los chivos expiatorios, ¿no? Los que pagan todas las consecuencias de lo que hizo el jefe, de lo que hizo aquel que no lo pudo proteger. Bueno, y también de ahí vienen luego muchos testigos protegidos, donde dicen, bueno, pues ya mejor me volteo y empiezo a declarar, que fue mucho lo que pasó también con
Duarte, ¿no? Que se pudo lograr integrar todo esto porque muchos de los que sí lavaron dinero, o sea, lavar dinero no es nada más cometer el ilícito, sino puede ser que yo no soy narcotraficante, o no soy corrupta, pero yo sí me encargo de ayudar a que el dinero que es producto de ese ilícito pueda convertirse en un recurso lícito. Entonces yo soy la que estaría en un tema supuesto, estaría llevando a cabo ese delito, ¿no? Entonces, todos estos tampoco cayeron, ¿por qué? Porque se convirtieron en testigos protegidos y declararon en contra de lo que está sucediendo. Sin embargo, lo que les decía hace rato de la Duya, o sea, no vamos a poder ver que baje todas estas condenas y demás si no tenemos una base sólida con toda la ciudadanía, con todo el sector financiero, y aprovecho también para hacer el comercial aquí para todos los estudiantes. No sé si ustedes están familiarizados con la figura del oficial de cumplimiento. Cada empresa del sector financiero, banco, cooperativa, etcétera, está obligada a contar con un oficial de cumplimiento. A partir de hace 3 años ya se tienen que certificar estos oficiales de cumplimiento. Es un examen especializado en temas de prevención del lavado de dinero que lo hace el Ceneval, pero obviamente avalado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y es interesante porque no lo están incluyendo mucho dentro de sus materias. Sin embargo, un oficial de cumplimiento nuevecito, certificado, lo mínimo que puede estar ganando ahorita en el mercado son 30,000 pesos, y de ahí pues vete hasta donde tú quieras, no sé, 300, 400, 500 mil pesos en un banco. Entonces puede ser una área de especialización muy interesante para ustedes como estudiantes, que puedan presentar su examen de certificación una vez que terminen su carrera. Si no están titulados, tienen que tener 4 años de experiencia trabajando en eso. Si ya están titulados, 1 año de experiencia trabajando en el sector. Hay muchas empresas que nos dedicamos a eso y pueden trabajar como becarios para que puedan empezar a familiarizarse con el tema y vayan ganando sus credenciales. Y creo que es algo de lo que también podríamos nosotros hacer, participar en formar parte de las filas de este Frente Financiero Antilavado. Muchas gracias. Gracias. Tengo varias preguntas. Una que hace José Antonio Polo para un servidor y para Carlos. ¿Es conveniente la integración del CISEN a la Secretaría de Seguridad Pública? Yo aquí recapitularía muy rápido y diría, bueno, ¿cómo surge el CISEN? El CISEN surge después de una crisis en 1985, cuando la Dirección Federal de Seguridad, que es la que hacía operaciones, se ve involucrada en casos de homicidio y narcotráfico. Su último director está actualmente preso. Crean y fusionan con la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, tienen un escalón que es la DICEN en 1988, y en 1989 crean el CISEN, Centro de Investigación para la Seguridad Nacional. Aquí lo que vemos es que huía de las operaciones, la operación contaminó, un poco lo que decía Diana Ocampo en la mañana, el hacer operación DAS lo involucra en cosas que no necesariamente quiera. Ahora, la Secretaría de Seguridad Pública, pues el último referente que tenemos es de la administración anterior, pero ahí hay una contradicción de nomenclatura. El CISEN hace seguridad nacional y seguridad pública hace seguridad pública. Entonces, ¿cómo resolvemos esa contradicción? Bajo ese contexto yo diría que no sería conveniente, pero es muy importante también ver la integralidad. Esto va asociado a cuáles serían los objetivos nacionales actuales de la administración que va a entrar. Hasta ahora, pues son objetivos que pueden ser el bienestar, la felicidad, la paz, la alegría, digo, eso no lo han dicho, pero yo me atrevo a decirlo. Entonces, lo que se necesita es un órgano de Estado para que aborde todos los temas estratégicos y urgentes, y lo operativo se vaya dando en sus propias lógicas. Entonces, creo que sería un error, a menos que el nombre sea la Secretaría de Seguridad Nacional y Pública y Bienestar Mexicano, no sé cómo los vayan a llamar, pero ahí podría tener algún sentido. Javier Ábalos nos pregunta por qué las Fuerzas Armadas, Sedena y Semar, no existen trabajos de inteligencia conjuntos. ¿Acaso el interés nacional no debe estar por encima de cualquier situación? Yo coincido, aquí hay un tema muy importante de la historia de las relaciones cívico-militares. La Defensa Nacional tiene 2 de las 3 armas, tiene el Ejército y tiene a la Fuerza Aérea, y la Secretaría de Marina tiene a la Armada, que es toda el arma naval. Sobre el tema de lo conjunto,
hay que aclarar los conceptos. Cuando decimos que son operaciones conjuntas es unidad de mando y eso luego cuesta mucho trabajo. Cuando son operaciones coordinadas es unidad de propósito, todos quieren lo mismo en el ámbito de sus atribuciones y competencias, y operaciones independientes cada quien en su marco legal. Esta administración que está por terminar hizo su política de defensa, bueno, fue la instrucción del presidente Peña. Hubieron trabajos, no se concretó, está pendiente una ley de defensa nacional o una política de defensa nacional donde podrían tener productos de inteligencia conjuntos. Dicho sea de paso, la Unidad de Inteligencia Naval de CEMAR se crea en 2008 y la sección, bueno, la subjefatura de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional se crea en 2012, es decir, hay una diferencia ahí de tiempo y de doctrina. Y aunque sea algo menor, vale la pena señalarlo, porque en esta administración, como acercamiento entre las fuerzas, pues en las oficinas de los jefes militares puede uno ver la foto del general secretario y la del almirante secretario, sea del ejército o sea de la armada. Parece menor, pero eso antes no pasaba. Entonces ya está pasando y esperemos que en esta administración que viene pues haya una mayor integración y podamos ver estos productos conjuntos algún día. Y luego a Wilfredo Castillo en el chat de YouTube, ¿qué tanto gravita la infiltración institucional para direccionar los análisis y productos de inteligencia? Bueno, pues es un riesgo permanente que existe la infiltración, que está ahí, y no solo la infiltración, sino gente que cambia de opinión y de repente, y el caso muy claro de Edward Snowden está ahí, lo evaluaron, le hicieron todos los filtros de confianza y de repente pues él ya no quiso servir ahí, se pueden reclutar por otros servicios. Y aquí digo, básicamente es cómo se construye la doctrina de una institución, tiene que dar sentido de pertenencia y a los individuos los tiene que estar direccionando en la lógica correcta. Les recomiendo 2 películas, una es el experimento Milgram, que es un experimento que hizo un sociólogo, Stanley Milgram, de cómo se conducen las gentes e inducía a una persona, le hacían creer que le generaba mucho dolor a otra y él estaba en lo correcto porque eso debía de hacer, era como el rol institucional. Y aquí el tema es cómo los roles, en este caso de inteligencia, pueden aportar para que una organización tenga características similares. Y la otra película es el experimento de la cárcel de Stanford, eso fue real también, igual, estudiantes normales, gente común como uno, unos los volvieron presos y otros los volvieron autoridades, oficiales penales. El experimento iba a durar 2 semanas, a los 3 días hubo un motín, no quisieron obedecer los otros, los que eran los guardias terminaron abusando de la fuerza y el experimento terminó a los 4 días. No hubo la posibilidad de seguirlo, pero esto también nos habla cómo el conductismo y el juego de roles de autoridad, si no tienen una doctrina, si no tienen un sentido de pertenencia, terminan en aberraciones como la que referíamos de la Dirección Federal de Seguridad. Gracias. Muy bien. Pues empiezo. Mi pregunta a la doctora Clara Hussidman. ¿Es necesario para México tener un centro de inteligencia que pueda prever riesgos de crisis financieras globales como la de 2008, aumentos de precios de los alimentos, aumento del número de deportados de Estados Unidos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que un centro de inteligencia contemporáneo, moderno, adecuado a las condiciones mexicanas, tendría que ser un centro que se base no solamente en una concepción estatocéntrica, sino de seguridad humana. Esto implica, bueno, que tenga especialistas capaces de prever ese tipo de cuestiones. ¿Cuáles son las condiciones de crisis humanitaria que se pueden dar, digamos, si continúa un flujo de migrantes de tal condición? ¿Cómo les podemos atender? ¿Cuáles son las condiciones de riesgo que hay, por ejemplo, en las instalaciones estratégicas, no solamente en términos de su rentabilidad, por ejemplo, petróleo, por ejemplo, por la nucleoeléctrica, ¿no? Por ejemplo, de Laguna Verde, en las condiciones que tenemos de erosión institucional y de alta corrupción? Ese tipo de instituciones no están generando un riesgo de que si algún accidente por mal mantenimiento, porque alguien se clavó el dinero que tuvo que invertir ahí, llega a suceder. ¿Se tiene previsto eso? Yo creo que hoy por hoy no lo está y sería fundamental. Me preguntan también, ¿es conveniente la integración del CISEN a la Secretaría de Seguridad Pública? Pues precisamente por esto que acabo de señalar, yo creo que en la Secretaría de Seguridad Pública se hace inteligencia policial, sobre todo, pues sí estratégica, pero además muy focalizada a cuestiones operativas, a cuestiones tácticas sobre todo. Una institución de esta naturaleza que hay inteligencia de seguridad humana, pues tiene que tener también previsto otro tipo de temáticas
que tampoco estoy seguro que le vaya muy bien en la Secretaría de Gobernación, a juzgar por lo que ha sido, digamos, el pasado, pero quizás tendría que pensarse en un diseño pues, más ligado con el jefe de Estado, ¿no? Aquí no estamos hablando solamente de inteligencia criminal, estamos hablando de seguridad humana con una dimensión más alta. José Manuel de Alba me pregunta, ¿cómo equilibramos esta necesidad de generar inteligencia para establecer las condiciones de seguridad con el respeto a los derechos humanos, particularmente lo relacionado a la privacidad? Tiene que haber controles legislativos y judiciales. Hoy por hoy se supone que formalmente están, pero no se puede intervenir en comunicaciones si no hay un mandato judicial. Eso tiene que seguir operando y se tiene que vigilar. Tiene que haber reglas, leyes específicas que también digan cuáles son los límites posibles para llevar a cabo, digamos, opciones y acciones de inteligencia que no sean violatorios de derechos humanos. Y cuando hay violaciones de derechos humanos, pues esos hechos también se tienen que judicializar. No pueden ser funcionarios inmunes al control judicial del Estado. 2 minutos, por favor. Sí, okay. Finalmente, ¿por qué, me pregunta Carmen García, por qué si existe inteligencia financiera el mismo gobierno roba y lava dinero? Bueno, pues esas son las redes de poder vinculadas con hechos ilícitos que tenemos que llegar y que tenemos que desarticular. Muchas gracias. Muy bien, entonces con esto vamos a hacer entrega de las constancias a cada uno de los expositores, para la doctora María Isabel, Manuel, Carlos. Gracias. Constancia que va firmada por la doctora María Esther Avelar, que es la rectora del sistema de universidad virtual. Agradecemos la presencia de tan distinguido auditorio y les pedimos que permanezcan porque, dado que estamos un poquito atrasados, a continuación vamos a continuar con los trabajos de una mesa muy importante que es sobre los medios de comunicación masiva, que como ustedes saben juegan un papel muy importante también en la prevención. Muchas gracias.